capítulo muy interesante y es la parábola del sembrador. Y esta parábola del sembrador es algo que realmente debemos de meditar, de profundizar. Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entre tanto en una hora se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y le decía en su doctrina: oí, he aquí el sembrador salió a sembrar. Lo que estamos haciendo nosotros, que estamos realmente regando la semilla en cada uno de ustedes para que entonces luego pueda germinar la semilla. Pero todo depende de en qué tipo de terreno cae la semilla, porque realmente nosotros somos la tierra, donde el sol depositó su semilla. ¿Dónde la depositó? La depositó en las gónadas sexuales, en su propia energía sexual. Pero entonces el sol está esperando que esa semilla germine. Por eso dice el venerable maestro que han habido muy pocas cosechas de hombres y mujeres solares, porque realmente las semillas se han perdido. Entonces, continuamos. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y al 100 por uno. Escuchado, 30, que es el número 3, que es producción material y espiritual. Eso es cuando cae el conocimiento en una persona, cae la semilla o el conocimiento en una persona que es fértil. Entonces la semilla puede florecer, puede crecer. Y 70, porque es la que ordena, el 7. 60. El 60 El matrimonio. es el matrimonio. Dense cuenta. En castidad. 60, el matrimonio. En castidad. Pero hoy en día hay muchos matrimonios que no están en castidad. La mayoría, el 97%. Bien. Entonces le digo, el que tiene oídos para oír, oiga, eso fue lo que dijo el Cristo. Ya he explicado que todo depende en qué tipo de persona cae el conocimiento. Las enseñanzas. Las enseñanzas. ¿Ok? Entonces, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Lo que está pasando hoy en día. Y eso que hoy en día estamos hablando más claro. Sí. Gracias a la batana, gracias al venerable maestro Samael Aumbeor, Que develó los misterios. que develó los misterios. Pero aún así la gente quiere hacerse más sorda, ¿no? Sí, porque son curiosos, no les interesa. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les digo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo? Pues entenderéis todas las parábolas. El sembrador es el que siembra la parábola, o sea, el que da el conocimiento. No hay que dar conocimiento. Aquí estamos hablando de conocimiento, ¿no? Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Esas son aquellas personas que son media teóricas, ¿no? Y cuando usted le da el conocimiento, viene otro más teórico que ese y lo pone claro.
para que no se salga de su sistema. Viene un dialéctico materialista, Sí. un sabiondo de esas Y de la falsacía. le saca el poquito conocimiento que le entró a su corazón y él emocionado le contó a su amigo. Y ese amigo resulta que es un materialista, Un dialéctico un dialéctico, materialista un intelectual, un teórico. y un ateo comunista. Recordad que el intelecto se usa para muchas cosas. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero Se emocionan. no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la Las persecución pruebas y la prueba. por causa de la palabra, luego tropiezan. Abandono. Esas son las personas que entran al conocimiento, pero cuando se dan cuenta que hay que trabajarse ese ego que tienen allá adentro, ese mundo negro que desconocen. Y todo el mundo lo señala. Sí, porque desconocen porque vivían en la ignorancia. Viven de qué dirán. Y cuando ya tienen el conocimiento, entonces ellos pueden por un momento ver ese mundo negro que les atormente, que les hace sufrir. Y se dan cuenta que tienen todos los 7 pecados capitales que tienen que eliminarlos. Cuando comienzan entonces un trabajo sobre sí mismo, entonces todo el mundo lo abandona, lo señalan. ¿Y qué le pasó a este? Los amigos. ¿Y qué fue lo que le pasó? Que no sé qué, etcétera. Entonces ellos, por vergüenza, por hacerle más caso al ego, ¿Y qué dirán? el que dirán se retira. Sí, porque la mayor parte de la sociedad viven de qué dirán. Se llenan con el qué dirán. Sin embargo, una mira, energía negativa totalmente. hemos visto a varias personas, por ejemplo, vimos un caso, muchos casos, pero voy a señalar uno, hace mucho tiempo, hace como aproximadamente unos 10 años, fue un niño a Villa Carolina. Estos son 2 casos que pasaron ahí mismo, pero ese especialmente fue y se le dio el conocimiento. Los padres no estuvieron de acuerdo. Pasó el tiempo, porque todo pasa. Pasó el tiempo, el niño se convirtió en un vicioso, Un drogadicto. cometió un delito a la cárcel. Los padres tuvieron que buscar más de 300,000 pesos, lo sacaron, y luego, pero oye, no le permitieron la enseñanza. Ve el castigo que cayó sobre esa familia. Y después que lo sacaron de la cárcel, entonces asesinó a una persona. El muchacho mató a otra persona. Como uno joven, Sí. menor de edad. Bueno, no menor, ya es mayor. Ya era mayor, Sí. mayor de edad, sí. Entonces, pero en el momento que se le dio la enseñanza no la quiso. Y así tenemos muchísimos casos. Entonces, no quieren que escuchen algo que te va a redimir, pero entonces sí le permiten la droga, le permiten la discoteca, le permiten la pornografía, sí. le permiten las orgías, le permiten la masturbación y ese para de contar. Entonces eso sí no les molesta. Porque esa sociedad carquiana. Démonos cuenta qué miserables somos. Sí. Una sociedad que está desprovista de valores. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Esas son las personas que dicen: no tengo tiempo, déjame ser rico, déjame hacer esta casa. Por ahí hay uno que está terminando una casa que tiene años, y cuando termine la casa me dedico al conocimiento. Estas son las personas que dicen: déjame, que necesito un PH. Ya tienen una profesión, pero no quieren un PH, quieren otra maestría. Y no tengo tiempo. Y envejecen, avejetan Y mueren se enferma y muere. como unos buenos teóricos. Sí, así es. Y no hacen nada Yo por conocido ellos, mucho ni de por eso. ellos ni por los demás. Porque aquí tenemos que hacer primero por nosotros. Porque si no hago primero, si no me miro primero, no me autoobservo, como dice la Sagrada Escritura, antes de señalar la paja a tu hermano, mira la tuya, mira la vida que tú tienes. Eso hacemos los gnósticos, nos miramos primero a nosotros, nos estudiamos a sí mismos y adquirimos las técnicas y la metodología para nosotros eliminar todos esos agregados psicológicos. Y luego entonces nos lanzamos a la sociedad. Exacto, a dar el pan de enseñanza. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra.
tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahí tenéis el matrimonio perfecto, castidad. Está todo. Y el 3, que viene siendo cabalísticamente producción espiritual y material. Dice la Sagrada Escritura que nosotros debemos renunciar a todo si queréis tener todo. Debemos divorciarnos del mundo para poder casarnos con la divinidad. Entonces, dice aquí, ya entendimos lo que es la parábola del sembrador. Debemos estar atentos a eso. Dice, nada oculto que no haya de ser manifestado. También les digo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? O sea, esto es lo que estamos hablando, que cuando cayó la semilla en buena tierra, entonces dio el 30 por 60. Dio producción. Dio producción. Entonces ya después que da producción, ya que tenemos luz, no vamos a poner la luz debajo de la mesa. O sea, el conocimiento no lo podemos esconder, tenemos que darlo. Entonces tenemos que ponerla arriba de la mesa para que pueda alumbrar, iluminar a otra persona. Así es. Porque no hay nada oculto que no sea revelado, que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les digo también, mirad, que lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. ¿Y usted qué cree que es eso? Esto se trata del conocimiento. Cuando nosotros somos egoístas, que hay muchas personas egoístas y muchas personas embaucadoras con el conocimiento gnóstico. Son gnósticos, pero son embaucadores. ¿Qué significa embaucadores? Que no le enseñan a sus estudiantes cómo es correctamente el conocimiento, sino que le pasan la mano por el hombro, el paño tibio, para que esas personas entren a la institución, pero continúen siendo lo que han sido o lo que son. No le siguen nada. Entonces no hacen nada. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso, entonces a ese que hace eso se le será quitado lo poquito que logra. Y por eso usted lo ve confundido, dilocado, fuera de la enseñanza. Muchos gnósticos llevan una vida común y corriente. Han entrado, llevan una vida común y corriente, luego que ya la misma ley, pues, como dice la Sagrada Escritura, le quita lo poco que se le dio, entonces se van a otra institución como los evangélicos y aplican lo poco que tenían ahí. Así. Y entonces son líderes. Entonces, la parábola del crecimiento de la semilla decía además, así es el reino de Dios, cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Hay que trabajar de día y de noche, no descanséis hasta encontrar los misterios de la luz. Del reino de la luz. Oye, del reino de la luz. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. A ver si tú tienes que decir sobre eso. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Quién es lo que se? Los ángeles. Los ángeles son los segadores. Pero eso ya es cuando... Es la parte kármica ya. Ya la parte kármica. Ya ahí cuando entra la ley de acción y consecuencia. Mira cómo la Biblia lo explica. Sí. Tú ves, hay que tener... Ahí lo explica, además los ángeles son los que segan, pero esos ángeles trabajan en servicio de la ley del karma. Los segadores. Entonces... Trabajan también con el rayo de la muerte. Lo que es la semilla del amor
mostaza, la parábola de la semilla de la mostaza. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Sí. Porque el reino de Dios no es como la gente cree o como la gente lo ha proyectado. El uso que Jesús hace de las parábolas. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Sí. Entonces, aquí esto lo hacía Jesús con sus discípulos, pero cuando nosotros trabajamos realmente y damos el 100%, ¿sí?, de lo que tenemos, entonces el Cristo, nuestro Cristo que estamos formando, no tiene secretos con nosotros, no nos habla en parábolas. Así es. Además de eso, fíjate una cosa, ¿por qué razón él hablaba en parábola a esa muchedumbre? Porque no estaban preparados para los misterios del reino de la luz. Y eran personas que simplemente iban por curioso, a curiosear la mejor parte. Entonces analiza bien eso. ¿Por qué el apóstol Pedro dice en su evangelio que nosotros no debemos echarle perlas a los cerdos o margaritas a los cerdos? ¿Por qué? Significa que si tú le muestras, si tú le enseñas el camino, tú le das el conocimiento de la sabiduría a una persona, a una alma impreparada, es decir, tú le enseñas los misterios sexuales, tú estás echando las margaritas a los cerdos, porque la van a pisotear. Samael Aumor dice textualmente lo siguiente, respecto a ese punto ahí, que a ninguna persona que no esté por lo menos organizada, preparada a través de los estudios gnósticos, se le puede enseñar los misterios. Por ejemplo, tú quieres practicar la autoobservación psicológica, debes de primero estudiar qué es la autoobservación Claro, tiene que psicológica. estudiar primero. Tú quieres practicar el matrimonio perfecto, el arcano, AZF, La castidad, la alquimia sexual, tú tienes que estudiar primero de qué se trata. La Sagrada Escritura lo tiene envuelto en regalito, pero nosotros los gnósticos nos hemos encargado de abrir el regalito, pero ustedes tienen que poner de su parte, llamen por teléfono y pregunten. Hay conferencia online Hay conferencia online y presencial. Entonces pregunten, pero si ustedes no preguntan, no estudian, se van a quedar igualitos, el uno al otro. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero aquí también tenemos que tener en cuenta que estos vientos y este mar se trata de ti también. Fijémonos que casi ningún hombre domina sus propias aguas, o sea, sus propias energías sexuales. Ni su pensamiento. Y ningún hombre domina sus vientos. El viento, que son sus pensamientos, esos huracanes que vienen y lo invaden. Entonces, hombres de poca fe, hagan el trabajo para que dominen sus propias aguas. Y dominen los elementos. Nosotros los seres humanos tenemos que tener dominio sobre este cuerpo físico. El día que tú domines tu cuerpo físico, tus pensamientos, tus aguas, tus energías sexuales, tus miembros. Santiago dice que no dominamos la lengua. No dominamos ninguno de nuestros miembros. Y eso es de miembros. los miembros más pequeños. Y entonces, ¿cómo vamos a dominar, por ejemplo, los vientos externos? ¿Cómo vamos a dominar el fuego externo? Si nuestro propio fuego no lo dominamos. Nuestras propias aguas, que son nuestras energías sexuales, no las dominamos. No dominamos la ira. No dominamos nuestros volcanes, impulsos, que son nuestras iras. Entonces, dígame, somos bien claros, son animales intelectuales todos los que pueblan la faz de la tierra. ¿Por qué intelectuales? Porque solamente desarrollamos el intelecto. El ser no lo hemos desarrollado. Solo desarrollamos el saber y el intelecto, que es el mismo intelecto, pero el ser no. El ser es intelectual. Sí, pero el ser no. Y es animal. Porque el que desarrolla el intelecto puede saber usted de
de ingeniería, puedes saber de medicina, pero solo de eso sabes. Eso es lo que tú estudiaste y tú desarrollaste, pero no tiene conocimiento de sí mismo, no tiene conocimiento del Cristo, no tiene conocimiento del ser de Dios. Por eso se nos dice que cuando nosotros nacemos, desde el 0 año hasta los 7 años, debemos formarle al niño la personalidad para que sea un niño equilibrado, un hombre de mañana equilibrado. O una mujer. O una mujer. O sea, que tenga el ser equilibrado igual que el intelecto. O sea, porque si usted le desarrolla el intelecto, ¿qué será? Un bribón intelectual. Pero si usted le desarrolla solamente el ser, solamente en un monasterio, desarrollando los valores, entonces será un santo estúpido. De nada sirve. O sea, que tenemos que ser equilibrados. El equilibrio. Buscar el equilibrio. Pues nada, lo vamos a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención. Esperando que entiendan y comprendan. Y esperando que nos apliquemos este conocimiento. Y esperando también que nos desarrollemos en él mismo. Para poder entonces después sacar esa luz al mundo. Y no es guardarla. Y el que no entienda, pues que llame. Estos conocimientos son para aquellos que no lo tienen. Y el que lo tenga, pues compártalo. Y el que no lo ha entendido, pues entiéndalo. Y pregunte. Pero esto somos nosotros los gnósticos que tenemos el valor. Que la paz del Cristo continúe con cada uno de nos. Y que el Padre Celestial nos ilumine de momento a momento, de instante en instante. Y que nos ayude. Sí, que el Cristo íntimo le pida le dé entendimiento y comprensión para cesar tu conocimiento. Y que ese sol espiritual y esos grandes maestros nos abran los caminos y nos guíen por el camino correcto. Y nosotros, los humanos, vamos a abandonar la maldad.